Hoy no venimos a ver monumentos, castillos ni pueblos. Hoy cambiamos el escenario para enseñarte uno de los rincones más maravillosos de Cataluña y que me tiene enamorada, los Pirineos Orientales. Nuestro gran objetivo de hoy es conquistar el majestuoso Pic de Bastiments, pero el camino hasta allí es una auténtica maravilla. Empezaremos cruzando el Portell del Mantet para rozar la mismísima frontera entre España y Francia. Coronaremos el emblemático Pic de la Dona y nos desviaremos para descubrir la magia del lago glaciar dels Bassivers. Una ruta espectacular que, a pesar de las fechas, nos sorprendió con gran parte del camino cubierto de nieve. Peligroso por ahí. Y aunque no lo esperábamos, ese toque blanco nos regaló un final de ruta completamente distinto e improvisado y muy divertido. ¿Listos para vivir esta aventura con nosotros? ¡Empezamos! Nuestra ruta arranca en la parte trasera del parking de Vallter 2000. Aunque el Bastiments, como habéis visto, queda en dirección contraria, hoy apostamos por una ruta circular. Para llegar hasta el parking superior de Vallter, nos ha tocado superar los 12 kilómetros de curvas y carretera revirada que suben desde Setcases, el último pueblo del valle. El acceso depende totalmente de la época del año y de la meteorología. En invierno, la vía puede cerrarse por nieve, hielo o riesgo de aludes, por lo que es imprescindible revisar el parte de carreteras y el estado de la estación antes de arrancar. Subiremos primero al Portell del Mantet para enlazar con el Pic de la Dona y bajar a l'Estany dels Bassivers. Desde ahí nos tocará volver a subir hasta el Pic dels Prats de Bassivers y recorrer las crestas hasta coronar el Bastiments a 2.881 metros de altitud. Para terminar, bajaremos por la otra cara hacia el Coll de la Marrana y, como la nieve ha borrado por completo el camino, nos tocará improvisar y descender la ladera cual trineos humanos. Como veis, la ruta empieza fuerte. Vamos flanqueando toda la falda de la montaña por el borde, ganando altura poco a poco y con unas vistas increíbles, directos hacia nuestra primera parada, al Portell del Mantet. Sé que a veces me repito con los paisajes, pero os aseguro que la naturaleza tiene esa capacidad de sorprenderme cada vez, como si fuera la primera vez que lo veo. Hemos tenido que parar aquí porque es imposible seguir sin dedicarle un minuto a este paisaje. Mirad, el agua brotando directamente bajo el hielo, abriéndose paso por este sendero natural, justo en la base de las montañas. Es un espectáculo increíble, tanto en sonido como en imagen. Son estas pequeñas joyas las que nos regala el Pirineo cuando empieza a despertar con el buen tiempo. Y después de este parón paisajístico, proseguimos con la marcha. Por cierto, si os preguntáis de dónde viene el nombre de Vallter 2000, es tan simple como su geografía. Es el valle de Valle donde nace el río Ter y el 2000 es por la altitud media en la que te plantas nada más bajar del coche. Esta estación de esquí se inauguró a mediados de los 70 y tiene el título de ser la más oriental de todo el Pirineo catalán. Justo antes de llegar al Portell del Mantet, la montaña nos recibe con una buena capa de nieve compacta. Sabíamos que íbamos a encontrar algo, pero no tan pronto. Está claro que la nieve va a ser la gran protagonista del día. Portell del Mantet. A ver qué nos depara el camino, pero desde luego la cosa pinta divertida y bien blanca.
Este paso, a más de 2.400 metros, no solo ha visto pasar rebaños, fue una ruta mítica de contrabandistas y años más tarde un camino de exilio y libertad para quienes buscaban cruzar la frontera en plena guerra. Y ya estamos en el Portell d'Almantet. La panorámica es impresionante. Un pie en Francia y otro en España. Hacia el norte, los Pirineos franceses y el Conflent. A nuestra espalda, el Ripollès. En este momento nos encontramos justo sobre la línea divisoria. Es que desde luego aquí... ¿Qué? ¿Montaña? Ay, maravilloso. Pues yo he venido 1000 vegadas. Nunca me voy a cansar. Ya. No, la próxima vez Solo me canso físicamente. haberte dicho Cabrera. Da vértigo pensar que esto es solo una pequeña parte de una cordillera colosal, más de 430 kilómetros de montañas ininterrumpidas que cruzan la península desde el Atlántico hasta el Mediterráneo. Entre 1939 y 1945, los Pirineos se convirtieron en el telón de fondo de una de las operaciones clandestinas más arriesgadas de la Segunda Guerra Mundial, el paso de aviadores aliados abatidos en territorio ocupado hacia la península ibérica. Un viaje al límite de la supervivencia, la clandestinidad y la libertad que se conoció vulgarmente como la Ruta de los Evadidos. Todo empezaba lejos del Pirineo, en el fuego de los cielos ocupados. Tras ser derribados sobre Francia o Bélgica, la prioridad de los aviadores aliados era una sola: sobrevivir al impacto y evitar el cautiverio. En la sombra, redes secretas como Pat O'Leary o Comet entraban en acción. Vestían a los pilotos de paisano, les facilitaban documentación falsa y los trasladaban en tren hasta el pie del Pirineo francés. El primer gran obstáculo aguardaba en la cumbre: las patrullas fronterizas alemanas. Un paso en falso antes de cruzar la divisoria significaba el fusilamiento inmediato o el envío a un campo de concentración. Guiados de noche por passers locales, los evadidos abordaban el Portell d'Almantet a 2.413 metros, aprovechando la oscuridad para traspasar la frontera sin ser detectados por los puestos de control. Cruzar a España no garantizaba la libertad. En el valle esperaban los controles de la Guardia Civil. La detención implicaba terminar en campos de internamiento como Miranda de Ebro antes de lograr la repatriación. Sin embargo, el enemigo más despiadado era la propia montaña. Entre el Pic de la Dona y el Col de la Marrana, el implacable Torp congelaba el aliento y borraba sus rastros en cuestión de segundos. Superadas las patrullas y la tormenta, la travesía tocaba a su fin. Aquellas crestas heladas de Walter se convirtieron en el puente silencioso hacia la supervivencia. Mirad qué vistas desde este peñasco. Allá abajo, en pequeñito, podéis ver el parking de Baiter 2000. Seguimos nuestra ruta porque el Bastiment nos espera. De hecho, tenemos un vídeo en el que tú estás subiendo por allí. Llevamos ya 450 metros de desnivel acumulado. El paisaje está cambiando, dejando atrás el verde para entrar en terreno de alta montaña. Solo nosotros, el viento y este silencio que domina las alturas.
Ahora estamos llegando al Pic de la Dona. Situado a 2.702 metros de altitud, este pico marca la línea fronteriza exacta entre el Ripollès y el territorio francés. Como curiosidad, el folclore popular de la zona cuenta que el nombre de la montaña proviene de una antigua leyenda sobre una mujer que esperaba a su amado en la cumbre. No, por allá. Y estas son las impresionantes vistas que nos regala desde arriba. Si os fijáis hacia el fondo, uno de los picos que divisamos es el Bastiments, que es precisamente nuestro último objetivo del día. ¿Estás levantando tu nieve? Sí, ¿Por qué? porque pongo el pie bien. Wow. Está que mal está esto, por Dios. Este sin palos me daría miedo. Con palos no hacen de más seguridad. Dejamos atrás los 2.700 metros del Pic de la Dona y toca empezar a descender hacia l'Estany dels Basivers, situado a unos 2.600 metros de altura. En principio, este tramo se presenta más tranquilo al ser todo de bajada, aunque ya sabemos que esta bajada nos tocará recuperarla subiendo de nuevo más adelante. Sí. Estamos bordeando. A mí me dice que es por arriba. Sí, pero intenta ir por ahí. Por aquí, ¿no? Sí. Intenta ir posible, a ver dónde llegamos. Es que subir por ahí no nos aporta nada tampoco. No. Si ves que no vas cómoda, pues coges los palos. No me tiras. Yo pensaba que era una zona. Aunque no lo parezca, bajo este manto de nieve se esconde una especie de escalera natural de piedra. Así lo bauticé la primera vez que lo vi. Preciosa y con mucho encanto. Bueno, técnicamente sí que la hemos subido, pero pisando sobre un colchón de nieve que la ha sepultado por completo.
De camino a l'estany dels Bacivers, no esperábamos que, al encarar la cara norte de la montaña, nos topáramos de bruces con tanta nieve, y eso que llamamos a los refugios para informarnos y tuvimos que posponer la ruta un par de veces por nevadas intensas, pero aún así pillamos la zona completamente nevada. Aunque llevábamos crampones, la nieve no estaba con hielo, por lo que los crampones no nos servían de mucho. Y claro, no llevábamos raquetas, así que no nos quedó otra que proseguir con el camino con extrema precaución para evitar un mal tropiezo y acabar resbalando montaña abajo. Quizá os preguntéis por qué no fuimos por la parte alta y llana de la montaña. Podríamos habernos planteado caminar por arriba y bajar luego buscando el track, pero eso habría sido un grave error. Para que os hagáis una idea exacta, en esta imagen del 2020 sin nieve podéis ver por dónde va nuestro track, descendiendo claramente por la ladera. En cambio, la parte llana superior asciende directa hacia el Bastiments, sin pasar por l'estany de Bacivers. Con toda la acumulación de nieve que había, intentar bajar desde arriba en línea recta habría sido una imprudencia y nos habría expuesto a un resbalón seguro. Por eso preferimos seguir nuestro camino por la ladera con 1000 ojos. En muchos puntos nos encontramos con un fenómeno de lo más curioso. La nieve estaba teñida con un tono rojizo. Se trata de la llamada nieve roja, una microalga de alta montaña. Estas diminutas algas generan un pigmento especial de color rojo que actúa como un escudo protector contra la intensa radiación solar, tiñendo de este rojo tan llamativo la superficie blanca del camino. Son mosquititos, todo esto. Lo más curioso de este tramo fue encontrarnos la superficie de la nieve salpicada de miles de pequeños puntos negros. Se trata de colémbolos. Con el frío de la alta montaña, quedan totalmente entumecidos y estáticos, creando este curioso y extraño efecto visual en medio de la nada. Tras superar la ladera nevada, llegamos a l'estany dels Bacivers. Situado a 2.610 metros al pie del Bastiments, este lago de origen glaciar es uno de los estanques a mayor cota del Pirineo Oriental. Ahora retomamos la marcha hacia el pic de Prat dels Bacivers. Justo al inicio de esta ascensión, el camino pasa junto a una pequeña cabaña de piedra, un antiguo refugio u orri de pastor que servía como improvisado resguardo frente al viento y las tormentas de la alta montaña. Es por ahí, por ahí. Desde el estanque, situado a 2.610 metros hasta la cima, nos esperan algo más de 230 metros de desnivel en muy poca distancia. Una subida intensa, directa y exigente que nos vuelve a llevar directos hacia las alturas. A partir del pic de Prat dels Bacivers, el recorrido cambia por completo de dinámica y la ruta empieza a fluir por las crestas.
En este paso de la cresta, la montaña estaba a punto de cobrarse un par de peajes consecutivos. Como podéis ver, quedó en risas y en una anécdota compartida, pero este tramo, a casi 2.800 metros, nos demuestra cómo el camino, aunque parezca controlado, siempre nos puede sorprender. Fijaros que desde el pic de Prat de Bassivers avanzamos rodeando el circo y el estanque dels Bassivers desde distintos flancos, lo que nos regala unas vistas panorámicas impresionantes y nos permite contemplar las diferentes caras de la montaña en unos tramos verdaderamente espectaculares. A lo lejos, el pic de Bastiments empieza a dominar por completo el horizonte. Esta gran atalaya natural forma parte de la divisoria que separa las comarcas del Ripollès y el Conflent, levantándose imponente entre los circos glaciales de Ull de Ter y Bassivers. Mirando desde la distancia, esta canal parecía mucho más pronunciada y estrecha de lo que terminó siendo. La cara norte nos regala un manto blanco espectacular y, aunque exige avanzar con calma y pies de plomo, se supera sin mayor problema. Estamos en la antesala de la cima, la última subida fuerte, pero rodeados de un entorno tan increíble que hasta el cansancio pasa a segundo plano. Está lleno de arañas gordas. Pero además del reto físico, este pedregal nos tenía guardada una curiosa sorpresa. Estaba lleno de arañas gigantescas, casi como mini tarántulas. Y lo más curioso es que, lejos de asustarse, salían entre las grietas de la roca a curiosear al sentir nuestras pisadas. Toda una comunidad guardiana custodiando el paso hacia la cima. Dejamos atrás el manto de nieve para encarar la última subida hacia la precima, un tramo puro de alta montaña donde el terreno se convierte en una auténtica tartera de gneis, una roca milenaria que se formó en las profundidades de la corteza terrestre bajo una presión y un calor descomunales y que hoy marca el carácter más alpino y salvaje de este sector del Pirineo Oriental. Al alcanzar los 2.881 metros, la cima del Bastiments se convierte en un auténtico santuario del alpinismo. Aquí nos reciben símbolos llenos de historia. El esquí instalado en honor al esquí de travesía, o el famoso piolet de hierro junto a su buzón de cumbre, homenaje a los montañeros. ¡Ey! Si tuviéramos que seguir subiendo, tendríamos un plan. Y pequeños tesoros como la Virgen en celosía y diversos recuerdos dejados por los clubes excursionistas a lo largo de las décadas. Y ahí abajo, cuando estábamos subiendo, ha habido un derrumbe de roca. ¿No lo has oído? Maravilloso. Todos estos elementos preceden y dan la bienvenida justo antes de pisar el punto más elevado de la montaña, marcado por el clásico volardo de piedra de la cima.
y al fin nos encontramos recorriendo la cresta dels bastiments en dirección al punto más alto, un tramo llano entre las rocas de la cumbre donde es fascinante observar cómo cambia el cielo, nubes densas a un lado y un horizonte completamente despejado al otro, respetando de forma casi mágica la línea divisoria de la cresta. Hemos ido acumulando postales a lo largo de todo el camino, pero alcanzar la cumbre siempre tiene algo mágico. Con sus 2.881 metros de altitud, estamos ante el pico más oriental de todo el Pirineo en superar los 2.800 metros, una cima mítica que nos regala una panorámica brutal en 360 grados desde el corazón del Pirineo. Stone under my shoes, sky at my side, breathe in the cold air, white as the wild. Higher, higher, hold me close, the ground goes small. Desde la cumbre nos acercamos a su famosa Cruz de Hierro. Curiosamente, no está en el punto más alto, sino a 2.875 metros, colocada en 1994 por el grupo excursionista y esportiu gironí para su 75 aniversario y orientada para servir de referencia visible desde la subida por Ull de Ter. Sleep on the pine, breathe with the mountain, everything's fine. Pues pone que es por aquí. Ah, por ahí. Vale. Está ahí el camino. Al Bastiments también se puede subir por aquí, pero esta subida es más empinada. Y luego todo lo que haces es de bajada. Depende por dónde pase, es ganancia, ¿eh? Porque la subida de Bassivers, la parte que hemos subido nosotros el último tramo,
Fácil no es. Mucha piedra sueltecita. Sí, sí. No. Digo, fácil no es de inclinado, pero técnicamente la única dificultad es que tiene mucha piedra sueltecita. Vale, antes de seguir quiero hacer un paréntesis importante. Lo que habéis visto hoy ha sido una gozada, una ruta increíble, pero la montaña no es un juego. Para evitar sustos y que una ruta épica no acabe en un problema, hay una regla de oro. La preparación empieza mucho antes de salir de casa. Es recomendable siempre buscar el refugio más cercano a la zona y llamar obligatoriamente. ¿Se ve la cruz desde aquí? Los guardas conocen el terreno mejor que nadie y son los que mejor os van a aconsejar sobre el estado real del camino. Chequead 1000 veces la previsión del tiempo, incluso el mismo día que vais a salir. Y no solo la temperatura, mirad el viento, los cambios que pueda haber a partir del mediodía y sobre todo si hay riesgo de nieve acumulada que exija llevar crampones o equipo técnico. Incluso tenéis que verificar el riesgo de aludes, en caso de nieve, obviamente. Por aquí no se puede bajar. A pesar de habernos preparado a conciencia, la montaña nos tenía preparada una sorpresa. Al llegar a la zona de bajada, resulta que el track que teníamos previsto estaba literalmente desaparecido bajo la nieve virgen. Mirad esta imagen del 2020 por donde transcurre el camino. El camino literalmente no estaba, así que, visto el panorama, nos tocó innovar y tirar de improvisación pura y dura. ¿Por allá por dónde? Peligroso por ahí. Nuestra idea original era hacer esta ruta un mes antes, pero llamamos tanto al refugio de Coma de Vaca como al de Uiteter para preguntar cómo estaba la cosa. Nos avisaron de que en aquel momento la ruta era peligrosa con alertas de aludes activas y una previsión de tormentas de nieve y ventiscas a partir del mediodía. Retrasamos la fecha y gracias a ese consejo hoy hemos podido disfrutarla con seguridad. Y vale, la improvisación pura y dura. Igual no fue la decisión más técnica ni la más académica, pero os aseguro que fue la más rápida, la más divertida y sorprendentemente indolora. ¿El método? Pues nada, el clásico de toda la vida. Culo al suelo y a convertirnos en trineos humanos. Eso sí, bajamos con el freno de mano puesto, usando los bastones y los talones como anclas para no salir disparados. Una bajada fría, sí, pero fue un final innovador e inesperado para este increíble día. Pues haberte traído un saco y hubiéramos bajado toda hostia. ¿Yo qué sabía que estaba esto? Iniciamos el descenso de regreso al parking, poniendo el broche final a un recorrido espectacular. Una aventura donde hemos pasado del abrigo del bosque de Baiter a rozar la frontera entre España y Francia en el Portell d'Almantet. Hemos coronado el emblemático Pic de la Dona, descubierto la magia del lago glaciar dels Bassivers y alcanzado finalmente el techo más oriental del Gran Pirineo junto a su famosa Cruz de Hierro. Pero además de los espectaculares paisajes, esta ruta nos ha dejado situaciones muy divertidas, especialmente los momentos en trineo humano, que a falta de uno nos arrancamos con un segundo, en esta ocasión bajo la estricta supervisión de una encantadora peludita que paseaba por el valle con su familia. Y decidió salir corriendo a verificar si yo estaba bien o si simplemente había perdido el juicio arrastrándome por la nieve. Una inspección express, un saludo cariñoso para confirmar que la humana seguía de una pieza y de vuelta corriendo con sus dueños.
Y ahora sí, hemos llegado al final de nuestro recorrido. Esperamos de corazón que hayáis disfrutado de esta ruta tanto como nosotros al recorrerla. Si os ha gustado el vídeo, hacednoslo saber en los comentarios y dejad un buen like para mostrar vuestro apoyo. Y no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos la próxima aventura. Muchas gracias y hasta la próxima. Phew.